Ok. Hoy vamos a revisar ejercicios de tipo examen. Vamos a revisar ejercicios de while, de diccionarios y de pandas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a empezar con este primer ejercicio. ¿Prefieren que lo resolvamos juntos o les doy el tiempo para que puedan practicar y así vamos con todos? Ok, entonces, pueden empezar con el primer ejercicio. Les parece 8 minutos, ¿ok? Igual en el examen tienen más tiempo. Pero vamos a empezar con ese porque hay bastante. Entonces, en 8 minutos podemos revisar el ejercicio.
Ok, chicos, vamos a revisar el ejercicio. Dice, vamos a escribir un programa que va a actuar como una calculadora de descuentos para una tienda. El programa tiene que pedir el monto de la compra y va a realizar un descuento de acuerdo a la cantidad. Y luego el monto final, y también al monto final tenemos que hacerle un descuento si es que es mayor a $400. Y así nos podemos dar cuenta que tenemos que hacer un while porque nos dice que el usuario, que se va a realizar esto hasta que el usuario ingrese cero. Entonces nuestra condición sería mientras lo que escribe el usuario no sea igual a cero, podemos realizar todo lo que nos pide. Entonces, primero vamos a pedirle la cantidad al usuario, vamos a ponerle monto ingresado y probablemente escriba decimales, así que podemos ponerle float de una vez al principio. Y ponemos que ingrese el monto de la compra. Y podemos empezar con nuestro bucle. Recordando que la condición habíamos dicho que era el monto ingresado tiene que ser diferente a cero. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las condiciones. La primera condición sería si el monto es mayor o igual a 500 y eso me vendría a dar un descuento del 20%. Entonces, si el monto ingresado es mayor o igual a 500, vamos a realizar de una vez la suma. Entonces vamos a poner monto con descuento. Sería monto ingresado multiplicado por 0,20. La otra condición es si se encuentra entre 200 y 500. Entonces vamos a hacer un elif. Ahí está. La condición vendría a ser si el monto ingresado es mayor o igual a 200, porque recordando que si ya es mayor a 500, va a entrar en la primera condición. Va a entrar en el primer if, así que no tendremos que hacer como, no tendríamos que especificar que tiene que ser menor a 500, porque si es mayor, ya va a entrar en la primera condición. Entonces vamos a poner lo mismo. Como tiene que suceder uno o el otro, podemos ponerle la misma variable, monto con descuento, y en este caso me pide que sea del 10%. Entonces lo multiplico por 0,10. Y luego dice que si el monto es menor a 200 no hay descuento. Como se ve, como mencionamos anteriormente, ya existe la condición de que va a ser mayor o igual a 200. Entonces no tendríamos que escribir una tercera condición eh, especificando que sea menor, porque aquí ya entendemos que solo puede ser o mayor a 200 o mayor a 500. Entonces podemos dejarlo hasta ahí. Luego podemos ir a la siguiente parte, que vendría a ser si el monto con descuento termina siendo mayor a $400. Y si eso sucede, tenemos que hacerle se aplica un descuento adicional del 5%. Perdón, aquí era 0,80 y 0,9. Entonces, si seguimos con esa lógica, aquí sería monto final es igual al monto con descuento multiplicado por 0,95. Luego lo podemos mostrar por pantalla y en sí lo más importante luego de esto es que tenemos que volverle a pedir a la persona que nos dé otro monto y eso significa que si por ejemplo aquí en la segunda vuelta escribe 0, se va a verificar esta condición y por ende va a salir de este bucle, ya no lo va a realizar, entonces podemos poner un mensaje que diga que ya terminó el programa. ¿Ok? Y así es como se tiene que realizar el primer ejercicio. Como nos dice que esto va a suceder mientras que el usuario no escriba cero, nos damos cuenta que tenemos que hacer un while y hacemos las condiciones dentro del bucle, las condiciones del primer monto con descuento y luego ya el monto final. Y volvemos a pedirle al usuario que escriba la información o en este caso el monto para poder comparar la condición del while en sí. Entonces, ahora pueden hacer el ejercicio 2. También les voy a dejar 8 minutos para que lo realicen.
Ok, chicos, vamos a resolver el ejercicio 2. Para las personas que recién se están conectando, estamos revisando ejercicios para el examen. Vamos a revisar lo que es while, diccionarios y pandas. Y lo que estamos haciendo es dejar un espacio para que puedan resolverlo ustedes y luego lo revisamos acá. Entonces, el ejercicio 2 me pide que hacer simular el crecimiento de una inversión. Tenemos que pedir un monto inicial, una tasa de interés y el monto que se quiere llegar, o sea, el objetivo. Y tenemos que calcular cuántos años tardará el monto inicial en alcanzar este monto objetivo. ¿Ok? Entonces, como nos dice el problema, tenemos que pedir tres cosas: monto inicial, la tasa de interés y el monto objetivo. Entonces, como lo más posible es que estas cantidades tengan decimales, vamos a poner el float dentro para hacer la conversión desde un principio. Entonces, vamos a escribir ingrese el monto inicial. Vamos a mantenerlo simple. Y como en sí sigue como la misma sintaxis, vamos a simplemente copiar y pegar y cambiar los nombres de las variables y los textos. Entonces, luego sería monto objetivo. Y cambiamos acá también. Ingrese el monto objetivo. Y acá ponemos tasa de interés. Entonces, y también vamos a poner una, una variable que se va a llamar anual para poder contar cuántos años se va a tardar el monto inicial en llegar al monto objetivo. Entonces, vamos a crear un while y en sí lo que vamos a hacer es mientras el monto inicial sea menor al monto objetivo. Esa va a ser nuestra condición. Entonces, en sí, ya cuando entra dentro del while, ya sabemos que se está realizando el proceso y por ende se está realizando, por ejemplo, dentro del año. Entonces, vamos a aumentar nuestra variable anual en 1. Y vamos a primero calcular el interés ganado. Esto vendría a ser el monto inicial multiplicado por la tasa de interés. Y luego vamos a calcular el saldo actual, que va a ser el monto inicial más el interés ganado. Entonces luego lo podemos imprimir con fstrings y podemos poner que tal año, que vendría a ser de la variable anual, tenemos un saldo y que en sí se encuentra en la variable de saldo actual y podemos poner que se redondee a 2 decimales. Bueno, entonces, eso se va a realizar tantas veces mientras el monto inicial sea menor al monto objetivo y una vez que sean iguales o en sí sean mayores, es decir, se cumplió lo que queríamos, vamos a poner un mensaje al final porque en sí nos pide decir cuántos años se tardó en llegar a ese punto. Entonces, afuera del print, perdón, afuera del while vamos a hacer un print y vamos a indicar que la inversión tardó tantos años y en sí eso se encuentra también en la variable anual que se va aumentando, ¿no? Tardó tantos años en alcanzar el objetivo o el monto objetivo. ¿Ok? Y ese fue el ejercicio 2. Ahora, el ejercicio 3 dice, y usted tiene una lista de cadenas de texto. Cada cadena va a representar una transacción de notas de estudiantes. Tienen el formato del ID del estudiante, que vendría a ser, por ejemplo, E02002, la materia que ha cursado, la nota que ha sacado y los créditos que ha ganado en sí. ¿No? Entonces, esta transacción, esta lista, empieza desde acá. Entonces tenemos que hacer un programa que va a procesar esa lista de transacciones y tienen que sacar la nota promedio, la nota promedio, la que es más alta, y el número total de créditos en sí cursados por todos los estudiantes. Entonces, esto se puede resolver fácilmente con un bucle de for, pero como en el examen probablemente les van a poner while porque no lo tomaron en el parcial pasado, este lo podemos resolver
con while podemos como que modificarlo para resolverlo con while. Y el siguiente es parecido y ese sí lo podríamos resolver con for. Entonces, bueno, les pondría si es que entraría en la pantalla, pero podemos empezar con el ejercicio 3 y pueden resolverlo. Mejor resuélvanlo con el while. Y el siguiente también es parecido, que hay que ver con dentro de una lista y en sí como que verificar cada línea de texto, lo podemos hacer con el for. ¿Ok? Entonces, y les voy a pasar esta lista para que lo puedan poner en sus programas si es que están trabajando por computadora, se los voy a pasar por comentarios. Y también les voy a dar 8 minutos para resolverlo. Ok, entonces, resuelvan este y lo revisamos en 8 minutos. Y inténtenlo resolverlo con while.
Ok, vamos a resolverlo, chicos. Eh, bueno, yo lo voy a resolver desde la parte de while, así que va a ser más tedioso, pero como dije, era mucho más fácil hacerlo con for, pero lo más probable es que lo tomen while, entonces era mejor practicar esa parte. Entonces, he puesto la lista como parte del programa para poder utilizarlo y vamos a empezar haciendo varias eh, variables en sí. Ok, voy a hacer el conteo de categorías por un diccionario. Entonces, voy, voy a hacer el conteo de categorías por diccionarios. Entonces, voy a poner en un diccionario el nombre de la materia como clave y su valor va a ser la suma de las notas. Luego voy a poner otro que sea conteo de materias que vendría a ser el nombre de la materia como clave y el valor va a ser eh, las veces que aparece en la lista. Y para poner total crédito vamos a empezar con un contador que va a estar en cero. Y para poder hacer la condición, también vamos a hacer un contador que también va a estar empezado en cero. Entonces, vamos a hacer un while que va a ser i, que en sí vendría a ser las veces que se realice el bucle, va a ser menor a la longitud de la lista. Es decir, que cuando sea el mismo número, significa, por ejemplo, aquí tenemos 6 líneas o 6 cadenas de texto, significa que cuando i sea 0, sea 6, perdón, significa que ya se ha completado la lista y por ende ya va a salir de ese bucle igual. Entonces, para poder entrar a cada cadena, vamos a utilizar también el i. Vamos a utilizar la variable i para poder trabajarlo como el índice, ¿no? Por ejemplo, en la primera vuelta sería i es igual a 0, entonces si yo pongo transacciones 0 me va a dar el primer elemento. Entonces, como vimos, hay bastante información que nos está dando y vamos a utilizar el split, pero como yo sé qué información es, a qué se refiere, vamos a poner varias variables, es decir, variables múltiples. Entonces voy a poner el código, la materia, la nota y el crédito. Entonces pongo transacción, que es como yo he guardado o donde se está guardando la línea que estoy trabajando, punto split. Y nuestro eh, separador es el espacio, la línea vertical y el espacio, que es todo esto. No es solo la línea, es todo espacio, línea vertical y el espacio. Entonces, ahora vamos a llenar esos diccionarios. Entonces voy a empezar si es que si la materia ya está dentro del diccionario, lo que vamos a hacer es simplemente aumentar la información, ¿no? Y en sí, como la información es la misma casi en ambos diccionarios, voy a trabajar ambos diccionarios al mismo tiempo. Entonces, en la suma de notas, lo que voy a hacer es pues sumar la nota de esa línea de texto que estoy trabajando. Y en el caso del conteo, voy a poner también la clave de la materia y voy a sumar igual a 1 en sí. Y mi otra condición es que si no está dentro del diccionario, vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de sumarlo, voy a establecerlo en sí. Es decir, que vendría a ser lo mismo, simplemente no le pongo la suma, sino que lo igualo. Y entonces sería la primera vez que se está ingresando y por ende sería la primera nota y la primera vez que sucede que se está contando esa materia, entonces empieza en 1. Y luego para el total de créditos, lo que voy a hacer es sumar los créditos que están en esa línea. Y para completar el bucle, voy a también sumarle a la variable de la i. Entonces, eso es para poder tener toda la información del
de la línea, de la lista en sí. Entonces, ahora sí, para poder hacer lo que me está pidiendo, vamos a abrir un diccionario que va a ser de promedios y voy a trabajar con ítems. Y en este caso puedo trabajar con cualquiera de los dos, voy a trabajar con suma notas, entonces voy a poner materias y valor, y suma notas, punto ítems, y en sí voy a guardar dentro del diccionario de promedios, también con la clave va a ser la materia que estoy trabajando en este momento, y en sí va a ser el valor, que es en sí la suma de todas las notas, y dividirlo para el conteo, que en sí vendría a ser conteo materias, también indexado en sí a la clave, que es materias en ese caso. Entonces ahí puedo sacar un diccionario que me va a incluir todos los promedios de cada una de las materias. Y para sacar la materia máxima en sí, con la nota máxima, voy a utilizar max promedios y voy a poner punto .get, y es igual a promedios.get, promedio.get. Eso me va a dar la nota máxima y creo que eso sería todo. Tengo que calcular el número de calcular el total de créditos cursados por todos los estudiantes. Bueno, y eso ya está acá, que vendría a ser total de créditos. Podemos poner un simple print con fstrings y poner el total de créditos. Y la variable donde se guarda esa información, que es la que tiene el mismo nombre. Y ya está completo. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar el ejercicio 4 para que lo puedan realizar ustedes por sí solos. Es bastante parecido, como ven también tenemos una lista, tienen un separador y también tienen que sacar valor total y todo. Y en este caso ya lo pueden resolver con un for, porque como ven es más tedioso hacerlo con un while. Hay que creamos varios diccionarios, con el for se puede haber reducido bastante. Entonces les dejo el 4, vamos a hacer el 5. Ahora la temática de los ejercicios anteriores era hacer con while, en este caso ahora vamos a trabajar con diccionarios, nos vamos a enfocar en esa parte. Entonces, dice, estos son ejercicios de exámenes, ¿ok? Entonces, eh, podrían utilizarlo como para crear otros a partir de estos, ¿ok? Lo que habíamos visto en los exámenes anteriores era, en sí trabajábamos con archivos, que era otra manera de trabajar, no era con pandas, era de una manera un poco más manual, pero en sí lo podemos adaptar para trabajar la parte de diccionarios. Entonces, en lugar de tener la información en un archivo CSV, por ejemplo, lo tenemos en una lista, entonces igual sería indexar la lista, indexar, trabajar con una línea de texto y también crear funciones a partir de eso, que en sí eso era lo que estamos trabajando, crear funciones. ¿Ok? Entonces dice que imaginemos que trabajamos en una editorial y tenemos una lista de cadenas con información de libros publicados. La lista tiene la información del año, tiene el año, el nombre y el autor. Y este es el formato, ¿no? Tenemos la lista. Entonces tenemos dos ejercicios. La primera vendría a ser que tenemos que crear un diccionario. La función se llama crear diccionario y tiene como parámetro la lista de los libros. La función tiene que crear y retornar un diccionario cuyas claves van a ser los años, es decir, esto va a ser la clave, y la lista van a ser el principito y el autor, o sea, toda la información. Este va a ser el valor y este va a ser la clave. Y luego, para implementar la otra función, tenemos que, esa va a recibir el diccionario creado en el punto anterior y va a retornar un nuevo diccionario que va a indicar la cantidad de libros que fueron publicados en tal año. Entonces, por ejemplo, digamos con la lista, hay dos libros que se publicaron en 1997. En nuestro diccionario de la segunda función tendría que tener como clave el año 1997 y como valor 2, es decir, se publicaron dos libros. ¿Ok? Y esta función la vamos a poner conteo libros. ¿Ok? Y va a recibir el diccionario anterior. Tendría que ser dic libros, por ejemplo.
Entonces, eso es lo que van a poner como nombre y como parámetro. Y también les voy a dar 8 minutos para que lo puedan trabajar.
Ok, chicos, vamos a resolver este ejercicio. Primero voy a copiar la lista para que pueda formar parte del código y pueda trabajar con la variable. Vamos a poner lista libros. Vamos a empezar con la primera función, que es crear diccionario. Y nos pide que también sea lista libros. Para no confundir las variables, vamos a dejarlo así nomás. Entonces, lista libros, tenemos que empezar con un diccionario vacío, que va a ser donde vamos a guardar todos los años con la información. En este caso tenemos que hacer un split por línea. Vamos a hacer por línea y lista libros. Como sabemos que en sí siempre va a dar año, autor, nombre del libro y autor, podríamos hacerlo o podríamos separarlo como lo hayamos hecho en el ejercicio anterior. Así. Pero me pide que el valor sea tanto una conexión con el nombre del libro y el autor. Entonces por eso lo voy a hacer por partes. Entonces voy a ponerle partes igual a línea, punto split y vemos que el separador es la coma. Entonces, mi año va a ser el primer elemento de la lista partes, que vendría a ser con el índice 0. Y luego puedo poner nombre autor, o bueno, título autor, es igual a partes y en sí todos los elementos desde el 1 hasta el final, ¿no? Desde el índice 1 hasta el final. Y en sí eso podría ser, o sea, en sí sería otra lista más, una pequeña lista, entonces como en sí me pide que el valor no sea otra lista, sino como algo tipo texto, podemos poner una concatenación de strings, que vendría a ser primero el título del libro, luego un guión, por ejemplo, y luego el nombre del autor. ¿Ok? Y empezamos con lo que hemos siempre estado haciendo con diccionarios, es verificar si existe la clave para aumentarla y si no existe, como que ponerla por primera vez. Mi clave es año, entonces voy a empezar si año no está en el diccionario. Voy a poner que la clave sea año y aumentar lo que sería título par, título autor. Ahora, como puede ser que haya varios libros dentro de ese mismo año, vamos a volverlo en lista de una vez para poder aumentar los valores si es que ya existe dentro del diccionario. Entonces, si ya existe, ponemos otra vez el nombre del diccionario, la clave y en este caso ponemos append. Append y vamos a aumentar título autor. ¿Por qué append? Porque el primer elemento ya está guardado en una lista y por ende puedo utilizar funciones de lista. Y luego vamos a retornar el diccionario con los libros. Entonces, ahora que ya tengo la primera función, puedo hacer la siguiente función que vendría a ser de conteo libros. Y va a recibir el diccionario. Vamos a poner dic libros, por ejemplo. Los dos puntos. Y me pide que sea otro diccionario. Voy a poner el conteo. Que sea otro diccionario. Que la clave sea el año y el valor ahora sea la cantidad. Entonces, podemos poner por año info en diglibros punto ítems. Puedo aumentarle al diccionario la clave y la longitud de info, sí, porque recordamos que lo que está dentro de info es una lista, entonces podemos hacer contar cuántos elementos hay en esa lista y por ende me va a dar cuántos libros hay, se publicaron en ese año. Entonces, esa es la resolución del ejercicio 5. Sería la primera función que me pide que la clave sea los años y luego le hicimos como que una concatenación de strings para poder presentar la información de título y autor. Y luego la siguiente
función dependía de la primera y en sí solo tenemos que como que recorrer el diccionario y lo más importante sí era sacarle la longitud a la lista, es decir, cuántos libros se publicaron en ese año. Entonces, luego de esto, por cuestiones de tiempo, también les voy a dejar el siguiente ejercicio para que lo puedan realizar. Este es un poquito más largo que el anterior, pero también tienen que en sí entrar como en una lista, recorrerla, tener la información y guardarla en un diccionario de una cierta forma. Entonces, vamos a hacer con el 7. Ya los cuatro últimos vendrían a ser de pandas y lo más va a ser, posiblemente sea un ejercicio de pandas o pueden ser más, pero en sí que tengan varios eh, literales. Entonces vamos a hacer el primero juntos y los siguientes tienen un formato bastante similar, entonces los podrían hacer ustedes. Entonces, vamos a empezar. Él dice, la Secretaría Académica de FIEC desea realizar un análisis de rendimiento de los estudiantes en varios cursos y le proporcionan un archivo CSV que se llama rendimiento.csv y tiene la siguiente estructura. Tiene matrícula, curso, créditos, la nota del primer parcial, la nota del segundo parcial y asistencia. Y nos pide que tengamos en cuenta que, que algunos estudiantes tienen celdas vacías o valores nulos en la nota del parcial 2 porque todavía no han rendido ese examen. Y que la asistencia está en un formato de 0.0 a 1. Entonces, tenemos varios eh, literales, entonces vamos a hacerlo debajo de cada literal para no confundirnos. Entonces, vamos primero a hacer el A. Nos pide cargar el archivo y limpiarlo. Entonces, tenemos que cargar el archivo del rendimiento CSV al data frame de pandas. Entonces, primero vamos a importar pandas. Y vamos a hacer primero eso, antes de entrar a cualquier otra información. Entonces, vamos a ponerle df, pd, read, csv y el nombre del archivo. Recordando que eso tiene que estar en string y tenemos que incluir la terminación .csv. Ahora sí, tenemos que eliminar cualquier fila donde la nota del parcial 1 sea nula. Entonces, vamos a poner drop NA. Drop NA lo que hace es que va a eliminar aquellas columnas o filas que tienen los valores nulos en sí, que no hay información. Ok. Entonces, ese drop N tiene parámetros. Uno de ellos es subset. Y aquí en sí lo que hace subset es que vamos a eliminar esa columna en específico. Como en sí, si ponemos drop NA, lo que va a hacer es eliminar valores en todas las columnas, pero aquí nos pide que sea específicamente en la que sea nota paralelo 1. Entonces, voy a poner dentro de los corchetes cómo se llama esa columna que vendría a ser nota paralelo 1. ¿Ok? Y luego le vamos a poner in place true, es decir, que quiero que esta modificación se haga dentro del data frame que esté trabajando, no quiero que se guarde en otra variable, por ende también no lo guardo en otra variable, sino que lo empiezo directamente. Luego me dice que para las filas donde la nota del parcial 2 sea nula, vamos a rellenar esos valores con el valor de la nota 1 en sí. Entonces, también vamos a utilizar ahora fill NA, que vendría a ser rellenar aquellos espacios donde haya valores nulos. ¿Ok? Entonces, en la primera parte del punto drop NA, lo que hemos hecho es eliminar valores nulos de la nota del parcial 1. ¿Ok? Entonces, ahora eso dejamos de lado. Vamos a entrar a lo que es la nota del parcial 2 y a esos tenemos que repetir la nota anterior. ¿Ok? Entonces, ponemos df, vamos a llamar a la columna de notas parcial 2, y se me olvidó las comillas. Entonces, y eso le vamos a poner fill NA. Ahora, ¿qué tenemos que incluirle ahora? En lugar de valores nulos, le vamos a agregar
lo que se encuentra en la nota del parcial 1. Y también le vamos a poner un inplace truth para que se haga dentro del data frame, se modifique en el data frame original y no en una nueva variable. Por eso tampoco le pongo otra variable. Entonces, el literal A ya está realizado. Ahora podemos ir al literal B, que dice ingeniería de características. Lo primero nos pide que creemos una nueva columna llamada nota final, que es el promedio de nota del parcial 1 y del parcial 2. Entonces ponemos ok, ponemos DF, vamos a poner nota final, y en sí vamos a hacer el promedio, que en sí vendría a ser sumar los dos y luego dividirlo para 2. Entonces sería DF nota 1, el parcial 1, más DF nota del parcial 2, y eso lo vamos a dividir para 2. Ahora, me dice que crea una nueva columna llamada estado. Y tiene una condición. Si la nota final es 70 o mayor, el estado va a ser aprobado. Y si no, va a ser reprobado. Entonces, en este caso, voy a utilizar un elemento de NumPy. Entonces voy a importar NumPy y en sí vamos a utilizar np.word. np.word lo que hace es que recibe una condición y de acuerdo a eso va a rellenar el espacio con un valor específico si es true y un valor específico si es false, que es en sí lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, creamos la nueva columna, que va a ser estado, y ponemos n.word. Nuestro primer parámetro vendría a ser la condición, entonces sería si el valor o los valores de la columna nota final son mayores o iguales a 70. Si es true, quiero que lo rellene con aprobado, y si es false, quiero que lo rellene con reprobado. Y ese es el literal B. Vamos al C. Dice, calcula el promedio de la nota final y la tasa de aprobación, porcentaje de aprobado para cada curso. Identifique y muestre el nombre del curso con el promedio de nota final más alto. Entonces, en sí tenemos que sacar promedio por cada curso. ¿Ok? De acuerdo a lo que nos hayan puesto, ¿no? De cada curso. Entonces, recordando lo que vimos la semana pasada, tenemos que utilizar punto .groupBy. Vamos a poner el promedio curso es igual a df, el data frame que estamos trabajando, groupBy, y en sí vamos a poner los parámetros. De acuerdo a qué lo vamos a hacer, a la columna curso en sí. ¿Qué voy a tomar? De acuerdo a las categorías, quiero tomar lo que es la nota final. Y a eso le voy a poner punto .min. Y en sí, esto me va a dar un nuevo data frame. Entonces, para trabajar de una mejor manera, lo que voy a hacer es resetear los índices. ¿Ok? Voy a hacer que empiecen otra vez de manera desde el cero. En sí. Ahora me pide, entonces, ya hemos calculado los promedios. Ahora tenemos que calcular la tasa de aprobación. Entonces, eh, vamos primero a sacar también de acuerdo a si es aprobado o si es reprobado. Entonces vamos a poner tasa de aprobación. También vamos a utilizar group by. Y en este caso vamos a poner una condición, que vendría a ser si estado, la columna estado, es igual a aprobado. Ahora, esto me va a devolver un true o un false. Si yo le pongo asType, que en sí lo que hace es una conversión de los datos, y le pongo int, significa que si es true, el valor se va a convertir en 1, y si es false, se va a convertir en 0.
Ok. Y ahora vamos a seguir con indexando la aprobación. Ok. Primero tenemos que hacer lo de la condición y ahí lo que vamos a hacer es convertirlo a número. Y ahora sí podemos hacer eh, también categorías a partir del curso. Ok. Aquí como se repiten variables, vamos a poner otro que va a ser aprobado nomás. Voy a poner aprobado acá. Y a eso le vamos a sacar el promedio. Y también le voy a poner reset índice en sí para que se resete los índices. Ok. Entonces, ahora sí podemos seguir acá abajo. Ese valor lo que voy a hacer es multiplicarlo por 100. Es decir, vamos a hacer como por porcentajes. Y vamos a eliminar lo que hemos creado, esta línea de aquí, con drop. Igual a 1. Así que axis igual a 1 significa que vamos a eliminar columna. Si ponemos axis igual a 0 sería filas. Y como lo hemos estado trabajando, quiero que todo eso se realice en el data frame original. Entonces, in place true. Ahora, vamos a hacer un solo data frame con punto .merge. Vamos a hacer un DF de análisis para poder sacar lo que es el promedio de la nota final. Entonces sería pf.merge, que en sí lo que hace es como unir dos columnas y hacerlo en un solo data frame. Entonces vamos a poner lo que era el promedio curso y lo que era la tasa de aprobación. Y en sí que quiero que este cambio se haga dentro de la columna de curso. Entonces ahora sí, curso más alto, vamos a poner la variable del promedio, punto short values. Quiero que lo haga de acuerdo a la columna de la nota final. Y quiero que lo haga de la manera descendente, es decir, que lo muestre desde mayor a menor. Y como me pide que sea el curso más alto, vamos a indexarlo al primer elemento. Y ahora sí vamos a ir a la parte de filtrado y reporte. Tenemos que generar un data frame que contenga únicamente los estudiantes de este curso que hayan aprobado y que la asistencia sea mayor o igual al 90%. Entonces, vamos a poner de este filtrado y tenemos que hacer condiciones, ¿no? Entonces, primero, sé que eso lo tengo que indexar al data frame original, se pongo df corchetes y ahora voy a poner las condiciones en sí. Como son varios, vamos a ponerlo con paréntesis. La primera condición es que el curso sea igual a lo que me han escrito en en el literal en sí. Entonces voy a copiar y pegar. Esta es una, tiene que cumplir la otra, que tiene que ser df del estado, la columna de estado, sea igual a aprobado.
Esto también se tiene que guardar en paréntesis. Y por último, que la asistencia sea la columna asistencia, sea mayor o igual a 90. Bueno, 0.90, porque recordemos que nos habían dicho que esta estaba guardada con decimales. Y eso también lo guardamos en una paréntesis. Entonces, hemos creado un nuevo data frame con la condición de que es este curso en específico, todos han aprobado y todos tienen una asistencia mayor o igual al 90%. Ahora nos pide que ordenemos eso de menor a mayor. Entonces podemos poner df filtrado ordenado para poder trabajar esto. Vamos a utilizar short values como lo habíamos hecho anteriormente. Short values de acuerdo a la nota final y nos piden que sea de mayor a menor, entonces sería ascending es igual a false. Eso significa que lo va a hacer de manera descendente. Y por último nos pide que guardemos esto en un archivo Excel. Entonces, para hacer esto, lo que hacemos es poner el nombre del df o el data frame como final, que en este caso sería df filtrado ordenado, y vamos a utilizar la función to-excel. Vamos a copiar el nombre del documento que vendría a ser estudiantes destacados de este curso en específico con la terminación del Excel y vamos a poner index false, es decir, que no se pongan los índices. Y así les podría tocar todo este ejercicio súper largo en pandas. Entonces, ahora vamos a dejar como el último ejercicio de la clase que hagan este ejercicio 8, que es más corto, no tienen literal D, pero tienen el A, el B y el C y les voy a dar 10 minutos para que lo puedan resolver. ¿Ok? De ahí tienen también el ejercicio 9 y el ejercicio 10 para que puedan practicar después. Entonces les dejo ese ejercicio.
Ok, chicos, por cuestiones de tiempo vamos a resolver este ejercicio, ¿ok? Ya ahorita. También es de pandas, bastante parecido al anterior. Dice una tienda de electrónicos ha registrado sus ventas del último semestre en un archivo de Excel. La empresa le solicita a usted que analice estos datos para extraer información valiosa y el orden de la información es el ID de la orden, el producto, la categoría, el precio unitario, la cantidad, la fecha y la región. Entonces, primero vamos a hacer literal A, dice cargar y transformar los datos. Vamos a cargar el archivo, vamos a crear una nueva columna llamada ingreso total, que será el resultado de multiplicar precio unitario por cantidad. Entonces, ya no vuelvo a importar pandas porque ya lo hice anteriormente, ya está en las otras líneas de código, así que vamos a abrir el dataprem. Vamos a poner df1 es igual a pd.read Excel en este caso, y ponemos el nombre del archivo que es ventas y la terminación. Luego vamos a crear la nueva columna que va a ser ingreso total, que es igual a la multiplicación de precio unitario por la cantidad. Vamos a literal B. Genera un reporte que muestre por categoría lo siguiente: el ingreso total sumado, el precio unitario promediado y el número de productos únicos vendidos en esa categoría. Entonces, para esto vamos a hacer, eso se va a guardar en un nuevo dataprem, entonces vamos a poner reporte, vamos a poner df1, vamos a hacer group by de acuerdo a la categoría de los productos. Recordando la clase pasada, en el group by había la parte o la parte especial en sí de escribir .agg. Y este también nos permitía hacer varias operaciones al mismo tiempo. Podía ser literalmente escribir suma, promedio, etcétera, pero en este caso nos pide que sea de una forma en específico. Entonces, primero vamos a poner el nombre de la columna, que va a ser ingreso total sumado. Luego vamos a poner paréntesis y primero vamos a poner el nombre de la columna que quiero trabajar, que en este caso sería ingreso total, y luego la operación que quiero hacer, que sería suma. Y tiene que estar en string, con las comillas. Se vendría a ser la primera, luego sería precio unitario promedio. Y seguimos con el mismo orden. Primero corchetes, luego el nombre de la columna que quiero trabajar, precio unitario, y luego qué es lo que quiero hacer, que vendría a ser el promedio, que en este caso es 1000. Voy a ir abajo y me pide ahora los productos únicos. Entonces puedo poner productos únicos, paréntesis. En este caso vendría a ser el nombre de los productos que se guarda en la columna productos. Y en la parte de pandas existe lo que es unique, que es sacar aquellos valores que son únicos. Entonces vamos a ubicar eso como la operación que quiero realizar. Entonces en sí este vendría a ser el ejercicio o literal B de acuerdo a las categorías. Quiero que se ingrese la suma de la columna de ingreso total, el promedio de precio unitario y aquellos productos que son únicos. ¿Ok? Y ahora, por último, vamos a hacer el literal C. Dice que ay, no lo había cambiado, perdón. Si está en las diapositivas. Aquí está. Bueno, si tuvieron problemas con esa parte, perdón, no me había dado cuenta que no había hecho el cambio acá. Entonces, el literal se nos pide primero determinar
y mostrar el nombre del mes con el mayor ingreso total. Entonces vamos a hacer primero esa parte, para eso tenemos que sacar la parte de mes. Entonces voy a crear una columna que va a ser mes y en sí la voy a sacar de lo que es la columna de fechas de la información que hemos tenido anteriormente, de aquí. Pero obviamente no es toda la fecha, no es todo el elemento en sí, sino solo los valores que están entre el formato de 5 y 6, ¿no? Sería 5 y 7, que es donde se encuentran los valores del mes, así. Y le vamos a poner punto string porque si no estaría trabajando con toda la columna, ¿sí? Ahora, voy a crear categorías de acuerdo al mes, es decir, voy a separarlos por mes. Voy a poner ingreso mes, df1.groupby, de acuerdo a mes, y quiero sacar los promedios de ingreso total. Entonces, de acuerdo al mes voy a sacar el ingreso total y a eso era sumar. Lo voy a sumar. Ahora me pide que sea el que tiene el mayor ingreso. Entonces vamos a poner mes mayor ingreso y voy a poner ingreso mes punto ID max, que en sí me da el índice del valor que es máximo. Ahora, este igual pregúntenle a sus profesores si se los permiten utilizar. Ahora, en este caso lo que estoy trabajando son números, ¿no? Sería mes 2, mes 3, mes 4, etcétera. Pero vamos a cambiarlo para que en lugar de mostrar que el quinto mes, o sea, mes 5 es el que hizo mayor ingresos, vamos a cambiarlo a que sea el texto en sí, el nombre. Para eso vamos a hacer un paso adicional que vendría a ser crear un diccionario donde los valores van a ser eh, los, los valores van a ser los números del string y luego las claves van a ser los números y los valores van a ser los nombres. Entonces sería enero, luego sería 02 febrero, 03 marzo y así con los demás. ¿Ok? Y ahí deberían llenar hasta el mes de diciembre. Entonces, ahora, tengo el índice donde se encuentra el mes que tiene mayor ingreso total y tengo el diccionario para poder indexarlo en sí y poder obtener ese número. Entonces vamos a poner meses y solo por si acaso hay algún error de que no se encuentra el número o algo por el estilo, vamos a utilizar .get, recordando que lo que hace get es que si la clave no se encuentra, el programa no se va a caer, solo me va a dar otro valor. Entonces, vamos a poner el índice donde se encuentra, no sería el índice sino la clave, y si no lo encuentra vamos a poner mes desconocido. Y luego me pide que encuentre y muestre el producto que generó el mayor ingreso total en una sola transacción. Entonces vamos a poner producto mayor ingreso y vamos a utilizar el log para poder trabajar con los nombres de las columnas y no los índices. Entonces df.log, df1.log, vamos a indexar la variable de nombre de la columna ingreso total y también obtener el, el índice. Y luego lo podemos indexar con el índice ya que obtuvimos. Entonces, eso en sí vendría a ser ya la última ayudantía. Estos, eh, este documento lo voy a pasar con los otros ejercicios que pueden realizar. Como son temas en sí que no se han trabajado, por lo menos pandas que no se han trabajado en los últimos semestres,
les recomiendo copiar los ejercicios y pedirles, por ejemplo, alguna inteligencia artificial, preferiblemente Gemini en lugar de ChatGPT, yo creo, que les permita hacer ejercicios similares con ciertos cambios y también, como les he recomendado el parcial pasado, hacerlo poniendo su resolución dentro del programa y ver qué errores que han cometido, si es que es el caso, y también copiar aquellas funciones que tal vez les da Gemini o ChatGPT o la inteligencia artificial que les permiten hacer el programa de manera más fácil. Y también preguntarle a su profesor si es que les permite utilizar eso en el examen. Eso sería todo. Suerte en sus exámenes. Pongan su información en los comentarios si es que no lo han hecho, con nombre de su nombre, la matrícula y el parámetro.